Yo lo que me he planteado esta tarde es hacer el marco general de lo que van a representar estas jornadas cuando hablamos de escuela inclusiva, interculturalidad y género. Cuando me puse a pensar en el significado de la escuela inclusiva, que de alguna manera es un modelo relativamente nuevo porque nace en los años 90 y como respuesta a una escuela integradora, decía, bueno, ¿qué aporta de nuevo la escuela inclusiva a todo este movimiento de renovación pedagógica que estamos trabajando desde hace muchos años en cuanto a la diversidad, en cuanto al reconocimiento de la diversidad? Entonces me puse a bucear en textos, en documentación, a hablar con otras personas expertas y a hablar sobre todo con compañeros y compañeras de la enseñanza, que mejor que las personas que estáis en las aulas, nadie sabe lo que significa el modelo educativo. Y encontré algunas claves que hoy quiero trasladar aquí. Entonces, mi ponencia va a hablar, en principio, de la escuela inclusiva y luego me voy a centrar más en lo que es el modelo intercultural con respecto a la escuela inclusiva, siempre desde la perspectiva de género. Voy a explicar lo que es la inmigración, el alumnado inmigrante, lo que es la educación intercultural, qué modelos vamos a trabajar, y luego voy a intentar bajar a la gestión del centro intercultural. Todo esto, o sea, 6 puntos muy ambiciosos en media hora. Si lo consigo, me tenéis que aplaudir mucho porque es muy difícil. Empezamos con el primero, escuela inclusiva, algunas claves. Se han mencionado en la presentación institucional que hemos tenido. Se habla de atención a la diversidad, y esto es lo que todo el mundo tiene en la cabeza. Hay que atender a los alumnos y alumnas que son diferentes y, de acuerdo con sus necesidades, darles una respuesta que lleve a la igualdad de oportunidades. Este es como el gran marco, la gran idea que barajamos comúnmente todo el profesorado. Sin embargo, detrás de esta idea, en escuela inclusiva hay otros valores que a mí me parecen revolucionarios y transformadores. Y creo que son incluso más importantes que la atención a la diversidad. Porque la escuela inclusiva hace un giro copernicano y en la formación unidireccional del profesorado hacia el alumno diferente, plantea que la escuela tiene que ser una comunidad de aprendizaje, donde el conocimiento se construya entre todos y todas. Y cuando digo entre todos y todas, quiero decir no solo entre el profesorado y el alumnado, sino también todas aquellas personas vinculadas a la escuela. Las familias, los agentes sociales, los equipos psicopedagógicos, o sea, todas las personas que tienen relación con la escuela. Entonces, escuela inclusiva no es que incluimos a los diferentes, no, escuela inclusiva quiere decir que todos estamos en la inclusión, que hablamos de todos y todas en la construcción de un aprendizaje participativo. Y a mí esta clave me parece fundamental y lo vamos a ver luego cuando hablamos de interculturalidad. Otra de las claves de la escuela inclusiva que me parece revolucionaria es abandonar la teoría del déficit para subrayar las competencias. Cuando hablamos del diferente, de la diferente, hablamos del que tiene necesidades y subrayamos el que tiene necesidades. Y por lo tanto le vamos a aplicar unas medidas concretas de corrección para que se ajuste a la norma, a la normalidad, a la escuela, al aula normal, ¿no? En la escuela inclusiva no hablamos de déficit, hablamos de capacidades. Hablamos de que todos los alumnos y todas las alumnas tienen capacidades, distintas capacidades. Y esto creo que es importante. Y distintas capacidades, distintas potencialidades. Y entonces la escuela no habla del déficit, sino que habla de la aportación de todos los alumnos y las alumnas, y también de las familias, y también de los agentes sociales. Y entonces se cambia, se transforma. No podemos pretender que haya una comunidad de aprendizaje si todas las personas no nos sentimos involucradas. Así no hablamos de los inmigrantes como los que no saben una lengua, sino que hablamos de los alumnos y alumnas inmigrantes que conocen otras lenguas. Cuando empezamos a trabajar el tema de interculturalidad en CTUGT, bueno, hemos hecho visitas a centros, estudios de campo, investigación, y los primeros años de la presencia de alumnado inmigrante en España, la percepción del profesorado era la llegada de alumnos y alumnas
que no tenían los conocimientos, que no sabían la lengua, que no sabían el currículum, que no tenían el nivel, ¿no? Esta era la primera percepción, la del déficit. Y poco a poco hemos ido cambiando el discurso y entendiendo que no entienden una lengua, algunos, no todos, pero entienden otras lenguas igual de valiosas, que no saben este currículum, tal vez, porque en su país han estudiado otras cosas, pero saben otras cosas muy valiosas. Entonces, cambiamos del déficit, de la compensación, a la competencia y a la capacidad. Y yo creo que esta segunda línea de trabajo es muy interesante y es muy fundamental. Y la tercera línea de la escuela inclusiva, que a mí me ha cautivado, porque hay veces que, bueno, descubres nuevos modelos, nuevas teorías, nuevas reflexiones y realmente te cautivan y dices, por aquí va, o sea, por aquí estamos encontrando un camino. Y a mí me ha pasado esto con la escuela inclusiva. La tercera línea, que para mí ha sido muy edificante, es la comprensión de que en un mundo global donde todos y todas somos diversos, como decía la consejera, como mujer soy diferente a los hombres, pero como mujer también soy diferente a todas las mujeres, ¿no? Pues en un mundo diverso, donde todos los niños y niñas, alumnos y alumnas tienen derecho a la educación, el aprender a convivir, el aprender a aprender en una escuela donde hay niños, alumnos y alumnas muy diferentes, nos enseña también a convivir en la diversidad. Y esta tercera línea me parece importantísima. En una de las lecturas que he hecho, que me parece de un profesor americano, sabéis que en Estados Unidos ahora vamos a ver los modelos, pero se ha trabajado mucho la escuela inclusiva y los derechos de las minorías, ¿no? Pues el profesor reflexionaba diciendo que cuando se normaliza la diversidad, cuando decimos, no, todos mis alumnos y mis alumnas son iguales, yo los trato igual, yo los trato igual, yo no tengo problema con ninguno. Pues lo que estamos haciendo es homogeneizar y culpabilizar la diversidad. Si yo vengo de otro país y quiero que se reconozca mi historia, no quiero que la ocultes, quiero que la hablemos en el aula. Si yo soy mujer, no quiero pasar por lo que no soy persona. No tengo ni alumnos ni alumnas, o sea, tengo personas. No, yo soy mujer, tienes alumnas y alumnos. Este alumno va en una silla de ruedas, es que va en una silla de ruedas. No lo ocultes, es la realidad. Y esto no se tiene que ver como un déficit, sino como un producto de la diversidad humana. Para poder adaptar, conseguir herramientas, conseguir que todos los alumnos y alumnas lleguen a la igualdad de oportunidades, pero sobre todo que participen en igualdad de oportunidades, que me parece importantísimo. Y para participar tenemos que reconocer la diferencia. Entonces, la escuela inclusiva no segrega. La escuela inclusiva no dice el aula de compensatoria. La escuela inclusiva busca medidas para que aprendamos a convivir en la diversidad y empodera a los alumnos y a las alumnas para que se sientan orgullosos de lo que son. Crea identidades fuertes, identidades seguras, siendo lo que eres y siendo lo que podrás ser, porque todos y todas tenemos múltiples identidades. Entonces, a mí estas 4 claves me parecen muy seductoras. Entonces, cuando hablamos de escuela inclusiva, sí, de atención a la diversidad, pero mucho más rico que esto. Atención a la diversidad, por supuesto, porque la escuela tiene que responder a cada uno y a cada una de manera individual, pero individual no quiere decir aislada. Individual es que tus necesidades se van a cubrir, pero individual no quiere decir que te van a llevar a un aula con otros individuales para darte una atención solo para ti, sino que vas a aprender de toda la comunidad educativa. Entonces, este es el marco. Entonces, ¿qué tiene que ver la interculturalidad con la escuela inclusiva? Pues que la escuela inclusiva rompe la homogeneización y visibiliza la diferencia. En los primeros años de migraciones educativas en España, la tendencia era que llegaba un alumno al centro, llegara la fecha que llegara, le sentaban en un pupitre y normal, todo normal. El alumno podía pasar 6 meses de su vida en el pupitre sin haber entendido nada en absoluto porque no conocía la lengua, pero habíamos normalizado. Bueno, todo esto ha cambiado y ahora vamos a ver cómo ha cambiado, ¿vale? Pero ha cambiado gracias a este esfuerzo de renovación
donde la fotografía ya no es en blanco y negro, sino la fotografía tiene una diversidad de colores y unas dimensiones que nos hace reconocer que en el aula cada alumno y cada alumna es diferente, pero que la suma de todas estas diferencias construye un modelo educativo completamente revolucionario, porque cambia las pautas de aprendizaje, de enseñanza, de convivencia, y cambia el espacio que va a ocupar la escuela en la sociedad. Este es el marco. Entonces, como decía, ¿qué tiene que ver con interculturalidad? Pues exactamente esto, que la interculturalidad señala la necesidad del reconocimiento de la diversidad cultural y también el reconocimiento social y económico de los alumnos y las alumnas, el reconocimiento de sus identidades, de su viaje, de su situación, y subraya que es importante el aprendizaje entre las personas de distintas culturas, y ahora lo vamos a desarrollar más. Entonces, una escuela inclusiva es una escuela intercultural, es una escuela además con perspectiva de género, es una escuela que atiende la diversidad de las personas con distintas capacidades, no discapacidades, sino con distintas capacidades. Es una escuela que permite a todos los niños y niñas, a todos los alumnos y alumnas ser lo que son y se adapta a su realidad y no le pide al alumno y a la alumna que se adapte al centro educativo. Entonces, ¿por qué un giro de 360 grados? Porque antes, cuando en el nacimiento del sistema educativo ya con una extensión para toda la población, era un sistema selectivo, ¿no? Los años y el alcance del sistema educativo para toda la población, la escuela comprensiva hizo que la educación llegara a todos los alumnos y alumnas de este país. Pero el primer proceso era que se tenían que adaptar, todos nos teníamos que adaptar a lo que era la escuela. Y la escuela inclusiva lo que hace es adaptarse a la realidad del alumno y a la alumna. O sea, los niños y niñas, yo me acuerdo cuando iba al colegio, cuando era pequeña, y tú tenías que llegar al listón, porque si no, te quedabas fuera. Pues ahora la escuela no dice el niño se queda fuera, tiene que hacer todo el esfuerzo por adaptarse a la realidad de los alumnos y las alumnas. Y esa realidad es diversa. Y con la llegada de la inmigración, esa realidad diversa se ha puesto en primera plana en los centros educativos donde hay alumnos y alumnas inmigrantes. Entonces, resumiendo esta primera parte, una escuela inclusiva, es una escuela que atiende a la diversidad, pero es mucho más. Es una escuela que construye comunidades de aprendizaje. Es una escuela que pone en valor las capacidades de los alumnos y las alumnas. Y es una escuela que se adapta a la realidad de estos alumnos y alumnas a lo largo de la vida. O sea, es un giro completamente copernicano. ¿Qué significa esto? Pues que hay que desmantelarlo todo y buscar nuevas fórmulas muy creativas, muy flexibles, muy diversas para trabajar atendiendo a la realidad de la diversidad. ¿Okay? Entonces, este es el marco. Ahora bien, ya he explicado que la inmigración es un factor importante cuando construimos una escuela inclusiva. ¿Cómo es la situación del alumnado inmigrante en España? Y este es mi segundo punto. Bueno, ¿me quedan 7 minutos todavía? No. 20. Vale, 20 minutos. Bueno, corro, porque no voy a llegar sino. Bueno, mi segundo punto, o sea, ya hemos dibujado la escuela inclusiva. Y estamos hablando de interculturalidad, tenemos que hablar de alumnos y alumnas inmigrantes. ¿Cuál es la situación que tenemos en estos momentos en España con respecto a la inmigración en la escuela? La inmigración en España es relativamente muy reciente. Yo llevo trabajando en FETUGT 10 años y cuando llegué, el primer trabajo que hicimos fue contar alumnos en las aulas. Los contábamos a dedo, hace 10 años, porque eran pocos. Y decíamos 4 chinos, 3 marroquíes, o sea, era así. La realidad es que en 10 años la población de alumnado inmigrante ha crecido de una manera importantísima. Estamos hablando de un 13,3% de alumnado inmigrante en los centros escolares de España. Un 13,3% que en este año escolar, debido a la crisis, ha disminuido, porque el año anterior fue un 13,7%.
Es un avance importante en muy pocos años para una estructura como el sistema escolar, que es una estructura muy rígida, que no ha cambiado en 200 años, que tiene el mismo modelo de enseñanza que hace 200 años, o sea, son los pupitres, el profesor, o sea, es un cambio muy importante el que hemos vivido en muy pocos años. El esfuerzo de inclusión ha recaído básicamente en el profesorado. Si hablamos de un 13,3%, que es un número importante, si tenemos que en cuenta que ha subido en una década, decimos, bueno, es una cantidad significativa. Sin embargo, encontramos que este alumnado no está repartido por igual en todos los centros educativos. Esto es muy importante saberlo. O sea, de un 100%, un 13,3%, si estuviera repartido en todos los centros educativos, tampoco sería un número que de alguna manera nos hiciera pensar en adaptaciones importantes, o sea, porque sería un niño por aula, o sea, se podría decir que los cambios no eran en profundidad. Sin embargo, el alumnado inmigrante en España está concentrado en algunas comunidades autónomas más que en otras y sobre todo en algunos centros escolares más que en otros. El alumnado inmigrante acude masivamente a los centros públicos. A los centros públicos. Estamos hablando de un 76%, hay cifras que barajan un 65, 73, no tenemos cifras cerradas, y ahora os voy a explicar por qué, que acuden a escuelas públicas. El resto de los alumnos y alumnas acuden a la concertada, ¿vale? Entonces la gran mayoría acude a centros públicos. Y lo que es muy curioso y que desde un punto de vista sociológico impresiona es que estos alumnos y alumnas acuden preferentemente a determinados centros públicos. O sea, tampoco se reparten entre todos los centros públicos. Os contaré una experiencia que tuve en Barcelona hace 2 años en un trabajo de campo. En el Raval, o sea, en medio de Barcelona, encontramos un centro educativo con un 93% de alumnado de origen inmigrante. 2 calles más allá, en otro centro público, pero concertado, o sea, con fondos públicos, pero de gestión privada, no había niños, alumnos y alumnas inmigrantes. Porque desde la perspectiva sociológica pensamos, bueno, están en determinados barrios y lo normal es que vayan al colegio que les toca más cerca de la casa. Sin embargo, no es verdad. En Madrid, en el canal de Isabel II, en medio de Madrid, hay un centro maravilloso donde hay un 94% de alumnado de origen inmigrante. 2 calles más allá, el colegio concertado no tiene un alumno inmigrante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues hay una selección. O sea, el alumnado inmigrante es un 13,3%, como decía, se agrupa en determinadas comunidades autónomas y además acude a determinados centros educativos. Es decir, el sistema no está siendo, no hay una distribución coherente del alumnado en los centros escolares. Una distribución coherente sería que tú, cerca de tu casa, o sea, en un barrio donde hay tantas familias de origen inmigrante, pues los alumnos van a todos los centros de alrededor de ese barrio. Pero esto no está ocurriendo, ¿vale? Esta fotografía es importante. Otro dato que nos interesa resaltar para quitar algunos prejuicios y estereotipos. Generalmente se asume que el alumnado inmigrante es un alumnado con fracaso escolar. Lo decía la consejera en la presentación, y los estudios están mostrando, estudios europeos y estudios que estamos haciendo en España, que la causa del fracaso escolar no es la inmigración, sino son causas socioculturales. Generalmente hay un peso muy importante en la familia. Aquellas familias que tienen bajas expectativas sobre los resultados del alumno y la alumna o no tienen condiciones, bueno, pues porque no están en casa cuando el niño llega o la niña llega para acompañarlo en los estudios, porque no entienden lo que es el sistema educativo, porque no hay libros en la casa. Todas estas variables son las que condicionan
el fracaso escolar de los alumnos y las alumnas. Este es otro dato importante, porque todo esto está funcionando en el imaginario colectivo de la ciudadanía y esto es lo que hace que haya segregación en los centros, ¿de acuerdo? Y otro dato que tenemos que tener en cuenta y que es importante es que es verdad que el alumnado y los alumnos y alumnas inmigrantes llegan en situaciones que rompen los ritmos establecidos por el sistema escolar. O sea, pueden llegar en cualquier época del año, tienen más movilidad, porque los trabajadores y trabajadoras de origen inmigrante se mueven mucho por el país, y todo esto son situaciones a las que la escuela tiene que hacer frente, más el tema del idioma, distintos perfiles culturales y además distintos currículos de origen. Es decir que la presencia de migración en la escuela no supone nada sería un error completamente infantil, ingenuo. Sí, supone cambios, pero como hablamos de la escuela inclusiva, supone cambios que el sistema tiene que asumir, porque cree en la igualdad de oportunidades y porque cree que la diversidad es una riqueza. Entonces, esta es la fotografía. Antes de seguir, un comentario importante que me salta por la rapidez: interculturalidad no es inmigración. Esto también lo tenemos que decir. Interculturalidad, España es un país muy intercultural y Extremadura es una tierra con unos valores, unas costumbres, una realidad que no tiene nada que ver con Cataluña o con Andalucía o con Madrid. España es intercultural. Y en España tenemos un pueblo gitano con una cultura, con una presencia que forma parte también de la interculturalidad. No, interculturalidad no es alumnado inmigrante. Y es verdad que empezamos a hablar de interculturalidad con más fuerza a partir de la llegada de alumnado inmigrante a los centros escolares. Entonces, esta es la fotografía. Detrás de esta fotografía, ¿qué es lo que vemos? ¿Por qué? Y esto es muy importante, asociamos inmigración a fracaso escolar y sobre todo, ¿por qué segregamos? Fijaros que se acaba de publicar un informe muy interesante de la Unión Europea sobre la situación del racismo en España y nos han puesto deberes, y deberes importantes. ¿Qué nos dicen los evaluadores europeos? Pues que en España hay situaciones de racismo y discriminación encubiertas. Si antes hablábamos de las minorías y hablábamos de las personas que pertenecen a otras culturas en términos de inferioridad, y eso era racismo, ¿vale? Pues porque el racismo nace con la consideración biológica de que hay determinados grupos humanos que están con menos potencial, con unas circunstancias que les hacen inferiores. En estos momentos nadie va a decir jamás que un alumno marroquí es inferior a un alumno extremeño o catalán. Nadie lo va a decir. Nadie va a decir que un alumno subsahariano es inferior a un alumno extremeño. O sea, nadie lo va a decir. Entonces, ¿dónde se esconde el racismo? Pues no se esconde en el sentimiento de inferioridad. O sea, cuando le preguntamos a cualquier vecino o vecina si te importaría compartir tu piso, o sea, tu casa de pisos con un gitano, una gitana, con un rumano, una rumana, con un marroquí, te dirá que no le importará en absoluto porque todos somos iguales, pero que sí se va a sentir muy incómodo porque no compartimos la misma cultura. En la escuela, el racismo, tal como manifiesta este informe de Europa, ha ocurrido algo que tiene mucho que ver con esto. Las familias abandonan aquellos centros, las familias autóctonas, las familias españolas, abandonan los centros en la medida en que aparece el alumnado de origen inmigrante. En cuanto empieza a aparecer un volumen importante de alumnos inmigrantes y de alumnas, las familias autóctonas abandonan el centro. No lo abandonan porque consideren que son inferiores, no lo abandonan porque consideren que no tienen que tener oportunidades, no dejan el centro porque consideren que estos alumnos y alumnas no tienen derecho a la educación. O sea, que no estamos viviendo los años 50 y 60 en Estados Unidos, pero lo abandonan porque consideran que sus costumbres, su cultura, su forma de estar en el centro van a obstaculizar
el desarrollo de sus hijos y sus hijas. Entonces estamos asistiendo a una nueva forma de racismo. No hablamos de inferioridad, sino que hablamos de diferencia. Las culturas son diferentes, luego el problema es que no podemos compartir los mismos espacios. Y esto que trae la consecuencia de que tengamos centros de alumnos y alumnas de origen inmigrante y enfrente a centros donde no hay alumnos y alumnas de origen inmigrante. Hablamos de escuela inclusiva y esto es escuela segregadora. Esto es muy importante para que veamos la fotografía, porque el discurso que estamos desarrollando a nivel colectivo, a nivel de ciudadanía, está planteando esta ruptura que nos va a llevar a una ruptura también social, ya situaciones muy complejas que posiblemente veamos en las generaciones siguientes. Esta fotografía tiene que ser clara porque nos interesa, cuando hablamos de inclusividad, aclarar que el fracaso escolar no está unido a la diversidad cultural. Y además nos interesa aclarar que el alumnado de origen inmigrante es muy diverso y que el hecho de ser inmigrante no te condiciona lo que va a ser tu vida en el sistema educativo, sino, como decíamos, lo que te va a condicionar son la situación social, económica, familiar, es la situación de pobreza, es la situación de falta de estímulos, es la situación de carencia que el sistema, que la sociedad tiene que afrontar también. Esto creo que es fundamental, porque si no, no vamos a entender lo que es la escuela inclusiva. Bien, dicho, ya hemos hecho el mapa, aclaramos que interculturalidad no es solo inmigración, que interculturalidad es mucho más, porque todos y todas somos portadores de distintas culturas, de distintas identidades, pero sin embargo, con la llegada del alumnado inmigrante es muy importante que entendamos que el modelo intercultural, el pensamiento, la reflexión sobre la interculturalidad se ha ido extendiendo, profundizando, y llevamos trabajando, pues eso, en las universidades españolas desde hace 10 años. Han empezado a haber departamentos, investigadores, investigadoras, nuevos modelos, planes de acogida al alumnado inmigrante en las comunidades para dar respuesta a esta nueva realidad. Bien, dicho esto, ¿qué es la interculturalidad? O sea, ya sabemos que la escuela inclusiva, que tiene que ser una escuela que parta de la interculturalidad, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de interculturalidad? ¿No? ¿A qué modelo hacemos referencia? Bueno, no es fácil definir lo que es la interculturalidad, pero yo lo voy a intentar. Lo primero que voy a explicar es que ante la llegada de población inmigrante en la escuela se pueden tomar diferentes caminos, y esos caminos son opciones de ciudadanía y son opciones políticas. España tiene una inmigración en la escuela reciente, o sea, estamos hablando de 10, 15 años, ¿vale? Sin embargo, en Europa, en Francia, en Alemania, en Holanda, en Inglaterra y en Estados Unidos, que es un país que se construye con la llegada de población inmigrante, este recorrido ha sido muchísimo más largo. La realidad francesa viene de la Revolución, de igualdad, fraternidad, y es el modelo que Francia defiende. Un modelo que tiene sus ventajas, yo creo, en la escuela laica, pero también se ha visto con las revoluciones hace unos años de los jóvenes en las barriadas de París, que no ha terminado de funcionar, porque el pretendido asimilacionismo, donde tú eres francés porque has nacido aquí, eres francés porque ya estás nacionalizado, no evita que los jóvenes y las jóvenes de origen inmigrante sigan sintiendo su piel que son ciudadanos de segunda y de tercera, porque tienen distintas oportunidades y distinto reconocimiento. Luego, el modelo de asimilación no ha funcionado. Ha funcionado para determinadas clases sociales, para clases sociales que tienen un estatus económico y que les facilita la integración con cierta normalidad, pero no para el conjunto de los jóvenes y las jóvenes. Este es un modelo. Otro modelo, el de Estados Unidos, muy interesante y muy curioso también. Si pensamos que en Estados Unidos se forma a través de la llegada de población inmigrante y que además, a partir de todo el movimiento antirracista, el orgullo de ser diferente
condiciona las políticas en Estados Unidos ha intentado y sigue intentando una especie, lo que le llamamos la ensalada, todos juntos pero no revueltos. O sea, lechuga, tomate, cebolla, pero no estamos licuados, no estamos como en Francia licuados. O sea, mantenemos nuestras diferencias y además estamos orgullosos de nuestras diferencias. Entonces, en Estados Unidos, la comunidad hispana, la comunidad africana, la comunidad asiática mantienen sus identidades, su orgullo de ser minoría, pero tienen acciones positivas que pretenden garantizarles que tienen el acceso a todas las oportunidades, como, sobre todo como la población anglosajona, ¿ok? Entonces, en Estados Unidos, en la escuela pública y en la universidad hay cuotas para que los alumnos y alumnas lleguen a la universidad, cuota por hispano, cuota por origen africano. O sea, hay medidas de acción positiva para evitar el conflicto y garantizar los derechos. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que realmente la interrelación no llega a producirse. Las identidades pesan tanto que la conciencia de lo que soy evita el mestizaje. Os contaré una anécdota que hace 2 días me comentaba una profesora de una universidad americana, que me pareció que para explicar esto está muy bien. Me comentaba como en un campus de Estados Unidos, de California en concreto, había llegado una amiga suya que era de Puerto Rico, una mujer con la piel oscura. Ella, esta compañera, esta amiga suya, nunca se había considerado negra. Nadie la había, o sea, ella decía, soy morena, no soy negra, ¿no? Cuando llega al campus, los campus de universidades americanas, los distintos colectivos de estudiantes te reciben. Pues si eres una persona con discapacidad, te llegan cartas de la Asociación de Estudiantes con Discapacidad para invitarte, ¿ves? La identidad está muy marcada. Si eres lesbiana, pues te llegan cartas del colectivo de estudiantes lesbianas para invitarte a fiestas, a reuniones, a conferencias. O sea, te intentan captar por tu identidad. Y esta chica que llega al campus dijo, bueno, yo me junto con los hispanos porque soy de Puerto Rico. Y su sorpresa fue que recibió las cartas del colectivo afroamericano. Y entonces entró en shock porque por primera vez en su vida descubrió que era negra. O sea, la identidad pesa tanto que estamos todos en el mismo campus, hay acciones positivas, pero mantenemos nuestras comunidades. Esto es otro modelo. Tercer modelo, el de relativismo cultural. El anglosajón, que se ha dado en Inglaterra y que también se ha dado en otros países como Alemania o como Holanda. ¿En qué consiste? Tiene también que ver con la política de estos países. Si recordáis, Inglaterra en la colonización, y voy, se me va acabando el tiempo. En la colonización Inglaterra, ¿no?, coloniza los países, la India, pero no se mezclan. Si recordáis las Memorias de África, una película preciosa, veis a las mujeres tomando el té, los plus, no se mezclan. O sea, respetan la cultura del país y mantienen la separación. Después de la Segunda Guerra Mundial, se necesitan trabajadores y trabajadoras para reconstruir los países que habían ido a la contienda. ¿Y qué hacen los ingleses? Llaman a las personas que tenían en las colonias. A los que se habían desplazado les vuelven a llamar para que vengan a ocupar puestos en el país. No eran suficientes, pues con ellos vinieron personas de las colonias. Y entonces los ingleses dijeron, bueno, vienen, hay que respetar su identidad. Si cuando fuimos no nos mezclamos, ahora tampoco nos mezclamos. Porque todas las culturas son ricas, son diversas y merecen nuestro respeto. Entonces, el relativismo cultural habla del respeto a las comunidades culturales. Y en este relativismo, las familias quieren colegios que tengan la impronta de su cultura. Es un espacio, o sea, es un modelo de convivencia donde estamos juntos, pero nuestra identidad, si en Estados Unidos los grupos se juntan en la universidad, en los colegios, pero tienen sus asociaciones, el relativismo cultural plantea una cosa mucho más radical, y es que yo como pakistaní quiero un colegio pakistaní, yo como hindú quiero un colegio hindú,
Yo como asiático quiero un colegio asiático, y también en la sanidad, y también, o sea, quiero mi propia comunidad en el propio país. Este es otra línea de trabajo que habla de una cultura estática, que no cambia, que no se diferencia. Sobre esto también hay un cine estupendo que habla de las relaciones de los jóvenes, bueno, pues que los matrimonios tienen que producirse entre miembros de tu propia cultura. Entonces, es otro modelo completamente diferente que defiende a la comunidad, los valores culturales de la comunidad, y que defiende que es importante no diluir tu identidad cultural. Otra anécdota, para que vayamos viendo. En uno de los estudios que hicimos en Barcelona, muy interesante, uno de los centros que visitamos tenía una población importante pakistaní. Y el director del centro nos decía que una de las reclamaciones que tenía la comunidad pakistaní era su propio centro. No entendían por qué sus hijas y sus hijos tenían que compartir pupitre con alumnos marroquíes o alumnos catalanes, que no había casi, porque claro, se cierran los centros, como os decía, abandonan la población autóctona. O sea, reclamaban su propio centro porque tenían derecho a transmitir su propia cultura. Porque decían, mis hijas, había 4 niñas pakistaníes, mis hijas en mi país nunca irían a un recreo donde no hubiera un adulto vigilando las relaciones entre los niños. Porque yo tengo que ceder parte de mi cultura, de mi visión, en este país, porque no se respetan mis costumbres, porque no se respetan mi definición, mis hábitos, mis valores. Yo tengo derecho a que se respeten mis valores. Entonces, el director nos explicaba que lo complicado que era el conseguir que cedieran, que no se estaban discriminando sus derechos, sino que estaban participando de una construcción común. Entonces, tenemos 3 líneas, 3 caminos, y los 3 de alguna manera tienen situaciones de exclusión, terminan en la exclusión, terminan cerrándose. El francés porque no acepta los valores y la cultura de las comunidades que llegan. El americano porque se han evitado muchos conflictos, pero la sensación de injusticia, la ruptura de la cohesión social está patente, está presente, y lo podemos ver en las situaciones de desigualdad, ¿no? Cuando hablamos cuál es la comunidad más pobre, pues son comunidades definidas por su origen étnico, por su origen cultural. Y en el caso del relativismo cultural, porque de la misma manera cierra y impide el enriquecimiento y la relación entre personas de distintas culturas. Entonces, en los países latinos nos pusimos a pensar, somos muy optimistas. Los latinos, las latinas, somos optimistas por naturaleza. Y imaginamos un mundo mejor. Y entonces, es que os lo cuento porque, como os digo, yo empecé a trabajar interculturalidad prácticamente cuando empezaron a llegar los alumnos y alumnas, y empecé con los estudios en la universidad y con investigaciones, y entonces la primera vez que empezamos a hablar de interculturalidad el término no existía. Cuando hablábamos a cualquiera decíamos interculturalidad y nos decía inter qué, o sea, eso qué es, porque ni siquiera tiene traducción al inglés. O sea, es un término que nos hemos inventado en España y en América Latina. ¿Qué es lo que queríamos hacer? ¿Qué es lo que soñábamos? Porque somos optimistas. Pues el encuentro, el enriquecimiento, el respeto y la igualdad de oportunidades. Entonces, con interculturalidad, la utopía, y hoy por hoy es una utopía, en educación es una escuela inclusiva donde se reconozcan las diferentes identidades, donde se introduzca en el currículum y el sistema escolar un trocito, una parte de estas identidades, porque consideramos que todas las culturas son valiosas y todas las culturas son enriquecedoras, y que el contacto con personas de distintas culturas nos tiene que ayudar a ampliar nuestra capacidad de convivencia, de experiencias, de valores, de actitudes, y no nos tenemos que cerrar ante el encuentro con personas de otras culturas. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, hablamos del encuentro, de la diversidad, hablamos del intercambio. Y hablamos, por supuesto, de la igualdad de oportunidades. Porque, y esto es un problema que hemos tenido muchas veces, en la escuela
se confunde interculturalidad con fiesta o con folclore o con etnicidad o con extrañeza, y eso no es la interculturalidad. La interculturalidad es el encuentro, pero también es la justicia social. En el momento podemos hacer muchas fiestas, mucho cuscús, y podemos hacer mucha sopa china, pero esto, si no conlleva un cambio de actitudes, de valores, y sobre todo no conlleva la igualdad de oportunidades, no es interculturalidad, ¿vale? Es fácil, podemos hacer la fiesta del dragón, pero la fiesta del dragón no nos va a llevar al éxito escolar del alumno y la alumna inmigrante. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, y ya digo que es una utopía porque está por construir, como la escuela inclusiva, hablamos de un espacio donde cada alumno y cada alumna va a compartir valores, va a compartir su identidad, va a compartir sus saberes, va a compartir sus costumbres, va a aprender a relacionarse desde el respeto y va a tener una actitud, y esto es muy importante, crítica contra el racismo. Se va a comprometer contra el racismo. Detrás, porque cuando hablamos del tema de interculturalidad parece que hablamos de los otros, de los alumnos inmigrantes. No, estamos hablando de todos y de todas. Y cuando hablamos de interculturalidad también podemos hablar de sexismo, podemos hablar de homofobia, porque el aprender a convivir estamos hablando de la complejidad del ser humano. ¿Okay? Y es aquí donde tenemos que poner el acento, y esto es muy interesante. Entonces, necesitamos que los alumnos y las alumnas se comprometan en la construcción de una sociedad cohesionada que hable de respeto y que luche contra el racismo. Y necesitamos además que en estas escuelas todos los alumnos y las alumnas, independientemente de su origen, independientemente de su situación, independientemente de sus distintas capacidades, aspiren al éxito escolar. Un éxito escolar que no es el mismo para todos y para todas, pero sin embargo es un éxito escolar. ¿Por qué no es igual para todos y para todas? Pues porque de alguna manera mi proyecto vital va a depender de todas estas circunstancias. Y yo quiero que la escuela se adapte también a mi realidad. Si yo tengo 14 años y vengo de un país en el que no he cursado estudios, y llego a la clase, el profesor me hace la prueba, la profesora me hace la prueba, dice, bueno, este chico no sabe nada, ¿eh? No sabe nada, esto fatal. Y ya digo, bueno, lo aparto. No, vamos a fijar un proyecto para ti. Un proyecto que sea, vas a alcanzar esto. No es lo mismo que van a alcanzar todos, pero vas a alcanzar esto, que te va a permitir ser un ciudadano, una ciudadana, que vas a trabajar, que vas a participar, vas a llegar a donde quieras llegar, a donde puedas llegar, con estas circunstancias. Pero tienes que llegar, tengo que adaptar esta situación, tengo que adaptar mi programa educativo a tu realidad y aspirar al máximo siempre, atándolo contigo. Entonces el éxito escolar no está en la clave de todos han llegado, como decía la consejera, a la excelencia. No es que todos somos excelentes, porque la vida además no es solo el que tú sepas una serie de materias, esto es mucho más complejo. Todos somos excelentes, pero además necesito un proyecto vital, un proyecto educativo para cada uno de los alumnos y de las alumnas. De esto estamos hablando cuando hablamos de interculturalidad. Y cuando hablamos de interculturalidad también tenemos que hacer referencia obligatoriamente a la cultura. Entonces, unas palabras para hablar de cultura y ya voy terminando. Y hago un recorrido por lo que es un centro intercultural. ¿Por qué tenemos que hablar de cultura? A mí hay una cosa que me apasiona mucho y es la identidad. O sea, yo creo, y lo creo de verdad, y lo creo profundamente, que el objetivo de la educación es hacer y conseguir que las personas sean felices. Es que lo creo, o sea, creo que la escuela tiene que conseguir que aprendamos a vivir en la felicidad. Y vivir en la felicidad quiere decir que te sientes parte de una comunidad, que te sientes bien contigo misma. Ya seas lesbiana, gay, con distintas capacidades, con origen inmigrante, seas como seas, te sientes bien. Y te sientes parte de una comunidad porque esta comunidad te reconoce. ¿Vale? Entonces, para que tú te sientas bien, tienes que sentirte orgullosa de ti misma, orgulloso de ti mismo, orgulloso de tu identidad. En cierta ocasión, dando una charla a gente joven, me vino un grupito precioso de chavales de 16 años
Eran unos chiquitos y unas chicas, bueno, que por el acento se veía que eran de América Latina. Entonces venían muy cortados y me dicen, señor, y digo, a ver, y dices que queríamos hacerles una pregunta. Y digo, a ver, y dices que no nos atrevimos. Y digo, bueno, preguntar. Y me dice, pues, ¿qué dice este? Y digo, ¿qué dice este? ¿Que hasta cuándo va a ser inmigrante? Oye, me parece una pregunta preciosa. Y yo le dije, ¿tú te sientes inmigrante? Y dice, pues sí, yo he nacido aquí, pero su madre y su padre eran de fuera. Y me decía, yo he nacido aquí, pero todo el mundo me llama Sudaca. Bueno, o sea, ¿qué mensaje les estamos dando? Bueno, pues que tu proceso, ¿no?, y tu origen es menos, tu identidad es menos válida. Estamos no asegurando una identidad creíble y fuerte. Yo creo que la escuela tiene que asegurar estas identidades, tiene que reconocer este recorrido y poner en valor, como decíamos con la escuela inclusiva, tu proyecto vital y tus orígenes. ¿Cómo lo ponemos en valor? Incorporándolo, hablándolo, trabajándolo. Otra vez volvemos a Barcelona, a este centro educativo que os comentaba. Una escena que a mí me pareció preciosa y que no la voy a olvidar en la vida. Era un centro educativo muy grande, de estos del franquismo, que eran inmensos, y estaba en medio del radar. Nada más llegar al centro, la escena que te encuentras es a todas las madres que parecía la ONU, porque estaban todas vestidas, cada una con sus vestimentas del país de origen, increíble. Y el centro te daba la bienvenida en todos los idiomas, ¿no? Porque en ese centro había alumnos y alumnas de más de 25 países, culturas diferentes. Espectacular. Cuando llegamos, estábamos haciendo un trabajo de campo, teníamos que entrevistar al director, al profesorado, estaba todo el mundo metido en las aulas y había un silencio de estos impresionantes, porque era un centro muy grande, se oían los ecos del silencio. Y de repente suena la campana y salen, había unas escaleras muy grandes que bajaban al hall, y entonces suena la campana, se oyen todas las puertas que se abren y empiezan todos los chavales a correr y a bajar corriadas por las escaleras, ¿no? Y la foto, yo estaba abajo, la foto que vi fue que las primeras que bajaron, sería por casualidad, eran las chicas latinas. Detrás iban los niños marroquíes, detrás iban europeos, o sea, iban bajando como por riadas, por grupos, ¿no? Y al final de todo, bajaron 4 niñas pakistaníes vestidas con sus trajes, que el otro día me comentaba una compañera en La Rioja, me decía que en La Rioja hay una población pakistaní muy importante y que las niñas van con sus trajes y que se mueren de frío, porque son preciosos, pero no son para La Rioja, ¿no? Entonces se mueren de frío. Pero bueno, en este colegio la foto última eran estas 4 niñas pakistaníes que bajaban de la mano, se abren las puertas del centro, sale todo el mundo corriendo a la calle y las 4 niñas pakistaníes se quedan en un banquito agarradas de la mano y cuchicheando y hablando. Y entonces yo le pregunté al director, que me había llamado mucho la atención, porque había una cosa que yo nunca había pensado, pero que me producía de repente en la fotografía mucha extrañeza. Digo, ¿cómo entiende? Porque no lo entiendo. Las niñas de América Latina tienen una manera de expresarse corporal diferente completamente a las niñas marroquíes, a las niñas pakistaníes. Ellas van con la boca ajustada, con el ombligo, como nuestras hijas, ¿no? Que estamos todo el día diciendo, niña, tápate que te vas a coger un resfriado. O sea, tiene una manera de expresarse corporal. Las niñas marroquíes visten de otra manera, los niños también. Las niñas pakistaníes venían con unas vestimentas completamente diferentes, pero la foto de cómo ellas y ellos manejan el cuerpo, la comunicación, la expresión, es completamente diferente. O sea, cuando nos dicen, cuando nos reunimos, profesores y profesoras de distintas partes del mundo, la llegada de los españoles en nuestra manera de comunicarnos y actuar es apabullante para los japoneses o para los alemanes. Tenemos diferentes maneras de comunicarnos y de expresarnos. Entonces yo la pregunta que le hice al director fue ¿cómo viven las relaciones? ¿Qué entienden? Pues del amor, de los afectos, de la amistad, del cuerpo, de la expresión, siendo tan diferentes. Porque como decíamos al principio, la inclusión no quiere decir que todos seamos iguales.
sino que reconozcamos nuestros diferentes valores, actitudes, expresiones. Entonces, ¿cómo se vive eso? O sea, un niño marroquí que le están diciendo que las niñas en la cultura de origen tienen que ir tapadas, ¿cómo interpreta que tu compañera de clase vaya con el ombligo al aire? O sea, ¿cómo es esto? Y entonces el director me comentó una cosa preciosa, que es que todas las semanas tenían un taller, un espacio para hablar. ¿Para hablar de qué? De mi cultura, de lo que pienso, de lo que es ser mujer, de lo que es el hombre, de qué es el amor, de mis expectativas, de cómo lo viven en mi casa, porque hay una ruptura generacional entre las familias y los chicos y chicas que se están educando ahora importantísima. Voy cerrando. Ya cierro. Entonces, en esta fotografía, que me parece algo extraordinario, lo que habían hecho en el centro educativo es abrir un espacio para poder trabajar la diversidad, identificarla y fortalecerla y permitir algo bellísimo, y ya cierro, porque cuando hablamos de cultura e interculturalidad hay 4 claves que tenemos que tener muy claras. Una clave: las culturas son abiertas, cambiantes, adaptativas. Las mujeres españolas que nos sentamos hoy en esta sala no tenemos nada que ver con nuestras abuelas, no llevamos, o con mi bisabuela, pero con mi abuela. Yo no voy a ir con un velo, recatada, o sea, la vestimenta, hemos cambiado, la cultura cambia, esto es fundamental. Segunda clave: dentro de un grupo cultural, cada persona vivimos la cultura de manera muy diferente. No, o sea, no hay 2 españoles que sean iguales. Cuando salimos al extranjero, yo he hecho muchos intercambios con jóvenes, y en los intercambios que teníamos nos decían: definir la cultura española. Entonces te ponías a pensar: la tortilla de patata, los toros, la peineta. Y dices, bueno, si a mí no me gusta nada de eso. O sea, la cultura es una historia muy compleja y hay mucha diversidad. Entonces, el hecho de ser marroquí, de ser asiático, no conoces realmente cuál es el marco cultural que están viviendo, y esto también es muy importante. Tercera clave, y ya vamos cerrando. No hay que negociar con la cultura en la escuela, hay que negociar con las personas, porque cada alumno, cada alumna vive su cultura de forma diferente. Otro ejemplo: en otra escuela, las niñas de origen marroquí iban vestidas con vaqueros y con faldas cortas y al estilo occidental, y hablando con ellas les decía: en vuestra casa os dejan venir así a la escuela, y me decían: ¿qué va, señor, qué va? Lo que hacemos es que nos lo metemos todo en la bolsa y debajo de la escalera nos cambiamos, porque a mi madre le da un perrenque. Entonces, para su madre la cultura es de una determinada manera, y las niñas nos decían que cuando iban a casa se volvían a vestir de la manera tradicional, pero estaban cambiando su relación con cultura de origen, con lo cual hay que dar la libertad a los alumnos y a las alumnas de no ser siempre el marroquí o el chino, o sea, de no responder a las expectativas que tenemos, ¿vale? Porque van a cambiar esta relación que tienen con la cultura, y esto es muy interesante. Y cuarta clave: todas las culturas son valiosas, siempre y cuando estén en el marco común de los derechos humanos y de la democracia. Y esto también es fundamental, porque a veces nos confundimos. En los centros educativos hay también, como en la sociedad, que poner límites. Entonces, las culturas todas son valiosas, todas tienen aportaciones, pero siempre y cuando no incurran en infracciones que atenten contra los derechos humanos y atenten contra las mujeres. Y esto es muy importante, y de la misma manera que podemos criticar otras culturas, también podemos criticar nuestra propia cultura, que todavía nos queda mucho por hacer. Entonces, la interculturalidad, y cierro, es una utopía, pero es una utopía deseable, realizable, y estamos dando los pasos, porque es la utopía de la justicia social y nos va a beneficiar a todos y a todas. Y la interculturalidad es una de las columnas vertebrales de la escuela inclusiva. Me gustaría relataros cómo es un centro intercultural, pero no nos da tiempo. Muchas gracias. Por favor, hacen una pregunta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta brevemente. ¿A que la contesto? Sí, claro. Vale, la voy a contestar. ¿Puedo contestarla? Puedes. ¿Cómo es un
6 claves, ¿vale? Muy rápidas, porque existe, o sea, porque se están dando pasos. Bueno, pues un centro intercultural es un centro de éxito escolar. Una cosa que tenemos que, de verdad, que es un mensaje que quiero aclarar, es que aquellos centros que tienen un tanto por ciento mayoritario de población inmigrante no son necesariamente centros de fracaso escolar. Los llamamos centro patera, los llamamos guetos escolares, y no es real. Hay centros de éxito escolar con unas prácticas educativas impresionantes y tienen un 80%, un 90% de población de origen inmigrante. Un centro intercultural, segunda clave, es un centro que se gestiona desde la diversidad, que se adapta a la realidad de los alumnos y a las alumnas y no segrega, no segrega. Entonces, en un centro intercultural no vamos a encontrar la clase de compensatoria, sino que vamos a encontrar recursos, fórmulas de flexibilización que hagan que la convivencia siga, o sea, que todos los alumnos y alumnas sigan la enseñanza normal, pero a través de unas metodologías y refuerzos diferentes. Estamos hablando de comunidades de aprendizaje. Por ejemplo, yo he visto centros donde en un aula hay 2 profesores o 2 profesoras, porque hay un profesor que está trabajando con el grupo en general y una segunda persona que refuerza a aquellos alumnos y alumnas que pues, no conocen el idioma o que han llegado en otro momento o que tienen diferencias por el aprendizaje previo. Un centro intercultural, por tanto, tiene una metodología participativa, colaborativa. Lo que sabemos que es muy interesante es que en aquellos centros donde se hacen prácticas colaborativas y cooperativas, donde hay grupos de trabajo y todos los alumnos y alumnas aprenden entre ellos y también las familias participan y otros agentes sociales, tienen más posibilidades de éxito escolar que aquellos centros que siguen una enseñanza clásica. Y en estos centros se introducen en el currículum los valores y conocimientos de la cultura de origen. Cuando hablamos de valores y conocimientos también estamos hablando de plurilingüismo, estamos hablando del reconocimiento de todas las lenguas que están en el centro, porque la comunicación no es solo el lenguaje oral, la comunicación son muchas más cosas. En estos centros las familias participan, el barrio participa y se estructura de acuerdo con las necesidades de los alumnos y las alumnas. Muchas veces no son necesarios tanto los recursos como la imaginación. Y esto es muy fundamental, o sea, es principal. Si en el comedor hay niños que no pueden comer chorizo, bueno, incorporemos una dieta incluyendo ya nuevos valores vegetarianos, alternativos. No, incluyamos que haya distintas posibilidades y que tú puedas elegir, porque hay una diversidad y esto es importante. Entonces, un centro intercultural es un centro creativo, imaginativo, donde se rompe la norma homogénea y se buscan alternativas para acoger al alumnado y las alumnas que vengan de cualquier parte y que tengan cualquier capacidad para visibilizar sus identidades y para conseguir que haya una verdadera inclusión basada en el respeto y en el conocimiento de la diversidad. Y lo que no es un centro intercultural, y esto es importante, es hacer la fiesta de la interculturalidad un día al año, ¿vale? Esto no. Un ejemplo. Tengo unos amigos, que ella es española y él es de Zimbabue, que tienen unos niños negros que han nacido en España. Cuando llega el Día de la Paz, los niños, me lo contaba su madre, llegan a casa y dicen: mamá, saca las lanzas, los escudos que tenemos que hacer de africanos. Y entonces la madre dice: pero si sois españoles, si habéis nacido en España, si nunca habéis ido a África. Y entonces ellos dicen: ya, pero es el Día de la Interculturalidad, porque somos negros, hay que hacer de africanos. Bueno, pues esto no es interculturalidad. Interculturalidad tampoco es que cuando trabajamos el currículum escolar decimos: y ahora vamos a hablar de los gitanos. Vamos a hablar, no, es que vamos a hablar desde la historia, desde la literatura, vamos a incluir todo con normalidad, porque si no nos sentimos súper raros.
Por ejemplo, Carlos Jiménez, un gran sociólogo que ha trabajado el tema de interculturalidad, me contaba, como en un centro, el profesor estaba muy orgulloso porque decía, mira, tenemos un chino que cuando hablamos de cultura le decimos al chino, chino, sal, y habla de su cultura. Pues no, o sea, es la inclusión en todo el currículum. Y un centro intercultural, ya me lo voy. Tampoco es hacer de la diferencia lo raro, ¿no? Sino que hay que normalizar el que todos y todas seamos diferentes. Bueno, ya me voy porque si no me va a echar tarde. Muchas gracias.